Buenos días de nuevo mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Misionera Canaán de Heredia, Costa Rica. Dios me los bendiga ricamente a todos y aún a aquellos también que también se comunican con nosotros por este medio virtual para escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias por unirse a nosotros en esta empresa tan preciosa, tan valiosa, tan beneficiosa, ¿verdad? De estudiar juntos la palabra de Dios. Esta mañana vamos a continuar con la epístola de Segunda de Pedro. Estamos en el capítulo 2. Ya hemos intitulado esta conferencias basadas en capítulo 2, cómo identificar a los falsos profetas, a los falsos maestros y falsos predicadores. Ya miramos que la semejanza es una de las artimañas que ellos usan, ¿verdad? Para hacernos creer que son hijos de Dios, son discípulos de Cristo, aman al Señor igual que nosotros. Pero eso es una sutileza de ellos que emplean para introducirse en nuestro medio, y ya una vez estando adentro, como lobos rapaces, como vampiros, como hienas malvadas, comienzan a atacar el rebaño y a tratar de destruirlo. Y la palabra de Dios nos advierte sobre esas cosas, ¿verdad? No todo el que viste como un cristiano, como un predicador, no todo el que anda sonriendo o dando bendiciones y saludos, como que si conoce a Cristo, es verdad un discípulo del Señor. Pero por sus acciones, por su vida, inclusive por sus palabras, que comienzan a contradecirse, entonces nos damos cuenta que son lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y que debemos de ahuyentarlos de nuestro medio con la palabra de Dios, ¿verdad? El domingo pasado estuvimos mirando cómo después de la sutileza, la semejanza con que encuentran lugar en nuestro medio, dice la palabra de Dios también que su sacrilegio, el método de sus operaciones, cómo juguetean, pisotean, contradicen la palabra de Dios, la irreverencia, la mala intención que tienen de pervertir al pueblo del Señor, ¿verdad? No de edificarlo, pero de destruirlo. Miramos cómo la Biblia dice en el verso 11 de Judas que ellos lo que han escogido es el camino de Caín, que es la salvación por méritos propios, por las obras. Caín no ofreció un sacrificio con sangre como Dios lo ha requerido desde la eternidad hasta la eternidad. Dice la Biblia que Abel sí ofreció el sacrificio como Dios quería, y Dios se agradó y le justificó, y Dios quedó agradado y Dios ensalzó y bendijo a Abel, pero no a Caín. Y dice la palabra de Dios que esto hizo que él se enojara, porque lo que presentó fueron frutas y verduras y sí, le había costado mucho sudor, mucho trabajo esos frutos, pero eso no es lo que Dios quiere. No es nada que nos cueste a nosotros, sino lo que le ha costado al Señor, un cordero inocente que no tiene que ver nada con nuestros pecados, pero eso es lo que representa al Señor Jesucristo. Él inocente, se hizo culpable por nosotros, para quitarnos la culpa a nosotros y que quedáramos inocentes. Esto es precioso, y eso es lo que Abel hizo. Pero estos hombres enseñan el camino de Caín. Eso es lo que enseñan.
por las buenas obras, guardando los mandamientos y haciendo aquí y haciendo allá, etcétera, etcétera, ignorando, haciendo a un lado la sangre de Cristo, la gracia de Dios y la fe en nuestro Señor y Jesucristo, el único Salvador. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre, sino es por mí. No es por lo que nosotros hagamos, pero es por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Además dice que han seguido el camino de Balaam, es lo que miramos el domingo pasado, la codicia, a usar al pueblo de Dios como mercadería para beneficiarse, ¿verdad? Con razón, el apóstol Pedro dijo ya en el capítulo 8 a Simón el mago, ¿verdad? Cuando quería, presumió obtener el poder de Dios con dinero, Pedro le dijo a él, tu dinero perezca contigo, porque no has pensado a lo correcto delante de Dios, ¿verdad? Este pobre hombre que miramos el domingo pasado, Balaam, este profeta también, ambicioso, codicioso por dinero, pereció e hizo tropezar al pueblo de Israel con su maldad, ¿verdad? No lo maldijo como era la intención de él, porque Dios se interpuso para que él no hiciera tal cosa, porque ya Dios lo había bendecido. Amén. En el capítulo 2, sí, de 1 Pedro, dice en el versículo 1, acerca de estos falsos maestros, predicadores y profetas, dice que también introducirán, el capítulo 2, a verso 1, adelantito, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, negar al Señor. Eso es negarle el señorío, negarle la autoridad, negarle el dominio al Señor Jesucristo, ¿verdad? No solamente con sus vidas, como diciendo, yo puedo ser cristiano, pero vivir como yo quiero. No tengo que someterme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ni a todo lo que dice la Biblia. Eso es negar el señorío, el dominio, el poder. La palabra de Dios dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Un hijo de Dios no quiere hacer otra cosa que someterse humildemente y gozosamente a la voluntad del Señor. Pero este tipo de individuos niegan eso, rehúsan someterse al señorío del Señor. Y dice en el versículo 11 de Judas que también, vamos a seguir leyendo aquí en 2 de Pedro capítulo 2, también el verso 10 dice, y a aquellos que siguiendo la carne, que son estos falsos profetas y predicadores mundanos, carnales, nada más quieren vivir disfrutando de las concupiscencias del mundo, de la inmundicia de la carne, y dice que desprecian el señorío, ¿ven? Es igual, como dice en el verso 1, ¿verdad? Que niegan al Señor, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué le parece, hermano? ¿Ve? Esos son hombres disolutos y eso es lo que quieren inyectar en la congregación, ¿verdad? Que somos libres y no tenemos que someternos a nada, ni a nadie. Pero dice la palabra de Dios que ellos perecieron en la contradicción de Coré. Así como describe Pedro acá, que ellos contradicen al Señor, que no respetan la autoridad, ni como dice en el verso 10, desprecian el señorío. Dice la Biblia en el verso 11 de Judas que perecieron también en la contradicción de
Coré. Esto, por supuesto, al decir ya que perecieron, ya nos habla de la sentencia, ¿verdad?, que Dios tiene sobre estas personas, y es la misma que le ocurrió antes, como estos hombres malvados que se han inmiscuido en la obra de Dios, en la iglesia, y que tenemos que estar alertas acerca de esto para no permitirles que estén en nuestro medio. Pero más bien, si no van a limitarse a la palabra de Dios, no van a obedecer, no van a confesar a Cristo como Salvador personal, no van a querer someterse al bautismo, no van a querer respetar las reglas, el orden de culto, la autoridad que tiene la iglesia. Esa es la palabra de Dios, que hay que desconocerlos y ahuyentarlos de nuestro medio. En el ejemplo que nos da la Biblia acá es el de Números capítulo 14, Levítico, Números capítulo 14, verso 1 en adelante, para ir entendiendo un poco acerca de esta contradicción de Coré. Dice la Biblia en el verso 1: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué le parece? La queja, el reclamo, la protesta es contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que estarles obedeciendo? Se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Muy bien. Entonces, de los versículos siguientes nos dicen que Moisés vino ante el Señor repitiendo qué es lo que esta gente está diciendo, ¿verdad? Y miren lo que dice en el versos 27 al 29. Cuando ya Dios había oído ese reporte, no que no lo sabía, pero Él deja que nosotros en oración vengamos y le digamos a Él qué es lo que está pasando para que Él actúe. Y dice en el verso 27: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? No dice que murmura contra Moisés y contra Aarón, pero que murmuran contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Hermanos, el quejarse de Moisés, el quejarse de Aarón, era quejarse de Dios. Moisés y Aarón no se habían autonominado ellos, ni se habían impuesto ahí como Moisés el líder y Aarón el sacerdote, el hombre que tenía el orden de culto, cómo hacer los sacrificios, cómo orar por el pueblo delante de Dios, etcétera. Moisés y Aarón eran los hombres con autoridad que Dios había establecido para el pueblo de Israel, pero los están echando a un lado. Quieren sacarlos a puntapiés y quieren a otro líder. Dice: designemos otro líder, alguien más que ya no sea estas personas. Bueno, esto indignó, por supuesto, a Dios. Ya miramos aquí en el verso 27 al 29. Debido a eso, en el capítulo 15, versos 30 al 31, Dios da una advertencia. Dice en el versículo 30: la persona que hiciere algo con soberbia, imponiéndose, porque de su arbitrio viene esta idea. Él no le importa lo que dice Dios, no importa las reglas, con soberbia se impone. Dice: así es natural como el extranjero,
ultraja a Jehová, ultraja, maltrata, pisotea, deshonra al Señor, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre ella. Esto es serio. Esto es serio. Allá Pedro está diciendo, el apóstol Pedro dice que así como estos hombres que están siguiendo la contradicción de Coré y perecieron, así también ellos van a perecer. Y cualquier hermano o hermana que también no sea lo suficientemente humilde, sumiso, sumisa a la autoridad de la palabra de Dios, el honor, el respeto que le debe a su pastor, a las reglas de la iglesia, etcétera. Hermanos, también la advertencia está todavía en vigencia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué le pasó a este Coré? Pues miremos en el capítulo 16. Esta persona, ya como el pueblo está alborotado y rebelde y ya no quieren obedecer a Moisés y a Aarón, entonces aquí aparece alguien ofreciéndose para ser el líder que esta gente está buscando. Y dice acá en el capítulo 16, versos 1 al 35. Es bastante largo el capítulo, pero más o menos les voy a dar una síntesis de la situación. Dice que en el capítulo 16, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, la tribu donde están los sacerdotes, a la que pertenece a Aarón, a la que pertenecen todos los siervos de Dios, aún los muchachos jóvenes que se están levantando, que van a servir en el altar. Dice, hijos de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, ¿tomaron qué? Tomaron gente. Cuatro personas. El líder principal es Coré, hijo de Izhar. Y después dice Datán y Abiram y On, hijo de Pelet. Dice que tomaron gente. Cuatro personas tomaron gente. Eso quiere decir, comenzaron a hablarles y a convencerlos para que se unieran a ellos. Y dice acá, verso 12, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Qué le parece? De la tribu de Leví, hombres de respeto, hombres que servían al Señor, ayudantes de Aarón también. Dice que ellos se juntaron contra Moisés y Aarón. Y dice en el verso 3 que le dijeron a ellos dos, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, no solamente ustedes. Dice, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hermanos, cuando Moisés oyó esto, dicen los versículos siguientes, que se humilló, cayó a tierra delante de Dios y tratando de explicarles, hey, nosotros no nos hemos puesto acá por nuestro propio antojo, pero Dios nos ha puesto. Y él trató de conversar con ellos, pero dice la Biblia que ni le pusieron atención. Ellos no quisieron hablar con ellos, ¿verdad? Pero dice acá en el verso 9, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, a todos los levitas, ¿verdad? Dios los apartó,
los santificó para Él, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Ay, ay, ay. Hermanos, aquí miramos pues que su codicia, su ambición era la posición de liderazgo, tanto de Moisés como de Aarón. Los hombres que Dios había llamado, que Dios había escogido, que Dios había puesto para servir al pueblo de Israel. Pero aquí de la congregación están saliendo ellos, imponiéndose, háganse a un lado, nosotros podemos hacer mejor trabajo. Pero al final, hermanos, dice la palabra de Dios que, vamos a leer aquí en el 16 al... como dije, es un capítulo bastante extenso para leer, pero que les iba a decir en síntesis qué es lo que había pasado. Y entonces dice la Biblia que estos 250 hombres, que tanto Coré como los otros tres, dice que indujeron a estos 250 para que cogieran candelabros. Los candelabros del incienso, que pusieran incienso, que le pusieran fuego. Y el fuego del altar, el fuego que había caído del cielo, hermanos, que es fuego divino, que Dios prendió el holocausto, y ahí en adelante lo que tenían que hacer era seguirle poniendo leña para tenerlo reviviéndolo a todo el tiempo. Ellos hicieron todas esas cosas, se pusieron a la puerta del tabernáculo, como diciendo, nosotros somos aquí ahora, el nuevo equipo, el nuevo comité que nos estamos entregando aquí para servir al Señor. Hermano, dice la Biblia que Dios se enojó contra ellos y que fuego de los incensarios brotó de ahí. Se hizo una llamarada tremenda. Cada uno que portaba su incensario murió inmediatamente carbonizado, incinerado. Amén. Porque Dios estaba disgustado por eso. Porque era ultrajar a Jehová. Era pisotear la orden del Señor. Y dice la Biblia también acá en el capítulo 16, usted puede leerlo, que Dios le dijo también a Coré, vamos a leer otra vez de nuevo, Coré, Datán, Abiram y Ahón, dijo, si Coré muere como mueren todos los hombres, que se enferma o de alguna manera le llega su día, igual que como voy a morir yo y con todo lo demás, quiere decir que Dios no me ha escogido a mí, Dios no tiene nada especial conmigo, soy igual que todos acá. Dice, pero si ocurre algo diferente, por la cual Coré va a morir, entonces se sabrá que es el hombre que Dios ha escogido. Bueno, dice la palabra de Dios que cuando Moisés terminó estas palabras de hablar, se abrió la tierra y Coré fue tragado junto con su familia, sus tiendas, todo lo que tenía, los otros hombres también que lo estaban respaldando en esta rebeldía contra la autoridad divina. Hermanos, qué delicado que es esto. Y por eso Pedro, el apóstol Pedro nos dice que estas personas, falsos predicadores, contradictores de la palabra de Dios, rebeldes que no respetan la autoridad,
respetan el señorío, que no les importa el orden de culto, de adoración, de servicio a Dios, como Él lo ha establecido, que también les suceden las mismas consecuencias. En el capítulo 16, verso 49 dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Recordemos pues que la rebelión de Coré también había traído otros 250 personas más. Y además de Coré, Abinadab y Abiram y el otro On, que eran 4, entonces un total de 14,854 perecieron, hermanos, en esta contradicción de Coré. Tenemos otros relatos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Levíticos, leámoslo también ahí, Levíticos capítulo 10, y esto sucedió a los mismos descendientes de Aarón. Pero mire qué delicado que es esto. En Levíticos capítulo 10, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uriel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Cuando dice, hermanos, sáquenlos y fuera del campamento, es para que los vayan a enterrar hasta fuera del campamento. Completamente deshonrados. Dios se indignó de tal manera que ni siquiera quería que sus cuerpos fueran enterrados ahí en el territorio de todo el campamento, pero fuera del campamento. Hermanos, el fuego que ellos ofrecieron era un fuego corriente, fuego que se les ocurrió en vez de ir al altar, que era el fuego de Dios con que Él quiere que se use para quemar el incienso. No dijeron: este es fuego, aquello es fuego, no importa, tiene que ser igual. No, hermanos, lo que es de Dios, lo que es nuestro. No mezclemos las cosas, ¿verdad? No cometamos semejantes sacrilegios. El Señor no permite esas cosas. Cuidado con menospreciar el señorío, el liderazgo de Moisés establecido por Dios, el orden de culto, de servicio sacerdotal, exclusivo para Aarón y sus descendientes. Esto fue autorizado por Dios mismo. Hermano, esta advertencia divina por este pecado para los falsos profetas es también para nosotros. Miremos lo que dice en 1 Corintios, capítulo 10, verso 10 y 11. 1 Corintios, capítulo 10. Y en este capítulo están mencionados varios pecados cometidos en el pueblo de Israel y los castigos subsiguientes. Y está mencionado acá este que acabamos de leer ahorita de la contradicción de Coré. Dice en el verso 10: no murmuréis. Esto es a la iglesia de los Corintios, al cuerpo de Cristo. No murmuréis. Dejen de estarse quejando, dejen de estarse imaginando cosas y comentando el uno con el otro y torciendo las cosas como Dios las ha
ha puesto, establecido. Dice, no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ya dijimos cuántos perecieron, ¿verdad? Más de 16,000, más de 14,000 personas. Y se refiere a ese acontecimiento. Y estas cosas, verso 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, este pecado todavía Dios advierte cuál es la sentencia, qué es lo que puede ocurrir, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 3, versos, vamos a ver acá, yo creo que es comenzando con el verso 16, sí dice así, 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ellos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Dios viviente, el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros como cuerpo. Hay otro texto que dice individualmente lo es, pero lo es principalmente de una manera colectiva en la iglesia. El Espíritu de Dios es el administrador de la iglesia del Señor Jesucristo, la que le da poder, la que le da energía, la que está santificando al cuerpo de Cristo junto con la palabra constantemente. Dice, ustedes son la morada de Dios, el templo de Dios. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, esto es muy serio. Un hijo de Dios, pues, que se atreve así como Coré y como aquel otro tipo de hombres, lo que le viene es la destrucción, ¿verdad? Nada en la casa de Dios debe de ser tomado así livianamente y tratar de cambiar las cosas, porque Dios no se agrada de eso. En nuestro medio, entre nuestras mismas iglesias misioneras bautistas, que se hacen llamar iglesias de Cristo, y lo somos, hay algunas también, hermanos, donde la autoridad del señorío, el dominio de la iglesia ha sido amordazado, ha sido echado a un lado, ha sido como incapacitado. ¿Por qué? Porque ha habido quizá un hombre, el pastor, ¿verdad? Que es el que tiene el dominio, el señorío, y él ha usurpado esta autoridad que pertenece a la iglesia. Está haciendo lo que Diótrefes hizo, según en 3 de Pedro, versos 9 y 10, que era alguien que estaba por encima de la congregación. Ni siquiera quería recibir al apóstol Juan ni a los otros apóstoles, no más él era el absoluto que estaba ahí. Es lo que ocurre, hermanos, en nuestras iglesias también. Un pastor que está bautizando y disponiendo a hacer aquí, a hacer allá, iglesia que no tiene ni siquiera acuerdos en sesiones de negocios para hacer estas cosas, porque ya el pastor las está haciendo, es completamente contrario a la palabra de Dios. Es estar ultrajando al Señor, es estar pisoteando la palabra de Dios, y la sentencia también le viene a él. Amén. En la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 20, versos 21 al 23, el domingo que el Señor Jesús resucitó, cuando se introdujo ahí donde estaban los discípulos, por miedo de los judíos, encerrados, puertas cerradas, ventanas cerradas. Dice en Juan 20, 21 al 23, que el Señor entró y les dijo, paz a vosotros, como el Padre me envió a mí, que lo envió con autoridad, así también yo os envío a vosotros. No dijo a uno de ellos nada más, pero a todos en conjunto.
a vosotros. Y sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien les perdonares los pecados, les son perdonados. A los que se les retuvieres, les son retenidos. Es la iglesia la que tiene ese dominio, esa autoridad divina, dada por el Señor Jesucristo. Mateo 16, del 15 al 19 también. Cuando Pedro dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en respuesta a ¿quién soy yo? Él dijo, bienaventurado eres Pedro, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, ni nada en este mundo, pero mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, sobre esta casa, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando dice, y a ti te daré las llaves, ese a ti no es singular, como dirigiéndose a Pedro, porque él está hablando ya de su iglesia establecida sobre Cristo. Dice, y a ti, iglesia mía, que es el conjunto, es como decir, a vosotros os doy las llaves del reino de los cielos. Es en plural, a ellos en conjunto. Dice, a vos os daré las llaves del reino de los cielos. Dice, lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Lo que el Señor está diciendo ahí, con ese tiempo pasado, imperfecto o perfecto, ¿verdad? Es de que lo que ustedes hagan allá, yo ya lo habré hecho en el cielo. Y lo que ustedes se nieguen a hacer, yo también me habré negado a hacerlo allá en los cielos. Es actuando simultáneamente con la iglesia o un poco antes que la iglesia actúe. Amén. Por eso Mateo 28, del 18 al 20, también dice el Señor, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, con esa autoridad que yo tengo, se las doy, se la transmito a ustedes, para que vayan, prediquen el evangelio a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez es en plural, es a la iglesia la que tiene ese dominio, esa autoridad, ese señorío que Cristo le ha dado. Y si usted es un pastor, un líder, un diácono, no importa el que sea, pero que está por encima de la congregación y asumiendo una autoridad que no le corresponde, vale más que se arrepienta, vale más que cambie esa situación antes que le venga la sentencia, el castigo que el Señor advierte acá, que perecieron por la contradicción de Coré. No contradiga la palabra de Dios, no pisotee la palabra del Señor. Honre a Cristo. Si usted le honra, Él le va a honrar. Si usted le deshonra o le continúa deshonrando, el Señor le tendrá a usted por menos, como dice también en 2 Samuel capítulo 3. Mucho cuidado, mucho cuidado. Dice la palabra de Dios, vosotros sois el templo de Dios, el Espíritu de Dios está en vosotros. El que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Es lo que dice la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Señor me los bendiga, nos ayude pues para no solamente identificar a estos falsos maestros, falsos predicadores, pero aún nuestros hermanos que están cometiendo estos errores en la casa de Dios, que nosotros todos como miembros honremos al Señor, honremos la palabra de Dios para agradarle a Él, para que estemos en paz, en armonía unos con otros, para que Dios nos use para su honra y gloria. Dios me lo bendiga. Amén. Hasta la próxima.